Shalom, bienvenidos a Tov TV, donde encontrarás excelente material. Desde acá te deseo Kol Tuv, todo lo bueno. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todas las nuevas publicaciones. Shalom a todos, vamos a estudiar la parashá de la semana, que es Vayakhel Pekudei. En español quiere decir y se reunió, y además cuentas. Porque esta es una parashá combinada. En este año, esta parashá es unida Vayakhel con Pekudei. La sección a estudiar esta semana de la Torá, de la Biblia, es el libro de Éxodo, capítulo 35, verso 1, al capítulo 40, verso 38. La sección de la Haftará, es decir, los profetas, se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 7, verso 40 al verso 50. La sección de los evangelios de esta parashá se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1 al verso 19, y adicionalmente el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 1 al verso 13. Adicionalmente, este Shabbat es Shabbat HaJodesh, que conocido como el Shabbat del mes. Ya les voy a explicar qué significa Shabbat HaJodesh. Por ser este Shabbat especial, se añade al estudio ya previamente indicado también el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al verso 20. Se añade también una sección adicional de el libro de Ezequiel, capítulo 45, verso 16 al capítulo 46, verso 18. Y también leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 1 al verso 13. Entonces quizás se preguntarán qué es Shabbat HaJodesh. Este Shabbat HaJodesh es justamente el sábado o el Shabbat que precede el primer día del mes hebreo de Nisan, en el que se celebra la Pascua. En este Shabbat es leído, como ya lo indiqué anteriormente, el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al verso 20, y también en este Shabbat se habla sobre las leyes de Pesaj, es decir, de la Pascua judía. En el primer día de Nisan, Dios presentó el primer mandamiento de santificar la luna nueva, que es lo que se conoce como Kiddush HaJodesh. Y este es considerado, por lo tanto, el primer mes del año judío en la cuenta de los meses. Recordemos que en el judaísmo existen 4 años nuevos. Ya previamente he hablado sobre esto y más adelante haré otro video sobre los años nuevos en el judaísmo. En la descripción del video estaré indicando el contexto de esta parashá, donde colocaré los temas que se tocan en esta parashá, tanto de Torá como de los profetas. El estudio de esta semana lleva por nombre La Iglesia en el Monte Sinaí. Y hay una frase que debemos tener en mente para empezar este estudio. A menudo vemos fotos o imágenes de Jesús en la iglesia, pero en realidad Jesús mismo nunca pisó una iglesia. Él asistió a los servicios de las sinagogas y se reunió junto con todo Israel en el templo. Y con esto entonces comenzamos el estudio. Moisés regresó del monte Sinaí irradiando la gloria de Dios. Tan pronto como llegó al campamento, reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta porción de la Torá toma su nombre de la primera palabra hebrea del verso en Éxodo, capítulo 35, verso 1, Vayakhel. El verbo kahal, ahí lo pueden ver en pantalla, significa reunir, por lo que Vayakhel significa y él se reunió. Además tiene otros significados que también pueden ver ahí en pantalla.
El descenso de Moisés al final de la porción anterior de la Torá alude a la segunda venida del Mesías. Así como Moisés reunió a Israel en el momento de su aparición, cuando el Mesías venga nuevamente, reunirá a la asamblea de Israel o a la congregación de Israel de los 4 rincones del mundo. Entonces toda la nación de Israel será llamada la asamblea del Mesías o la congregación del Mesías. Este concepto nos ayuda a comprender el significado detrás de la palabra iglesia, encontrada en el Nuevo Testamento. Como sustantivo, la palabra hebrea Kahal, que fue lo que vimos en una imagen anterior, significa asamblea, congregación o comunidad. La Torá se refiere a la comunidad de las tribus de Israel como el Kahal, es decir, la asamblea, lo cual es un término bíblico común que denota a todo Israel. La palabra Kahal pasa a la versión griega de la Septuaginta de la Biblia como eclesía. Más adelante les voy a indicar a quienes no conocen qué es la Septuaginta. Pero entonces es de destacar acá que en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, donde aparece la palabra Kahal en hebreo, lo tradujeron como eclesía, y en algunas otras partes la palabra Kahal lo tradujeron como sinagoga. La palabra griega eclesía aparece en toda la versión griega del Antiguo Testamento para hablar de la asamblea de Israel o una asamblea de adoradores en el templo. Sin embargo, cuando esta palabra aparece, eclesía aparece en el Nuevo Testamento, los traductores rara vez lo traducen como asamblea. Inexplicablemente, los traductores sustituyen el término teológicamente cargado con la traducción iglesia. La traducción iglesia de la palabra griega eclesía nos ha hecho confundirnos, debido a la doble norma en la traducción. A la mayoría de los lectores les parece que la iglesia apareció por primera vez en el Nuevo Testamento, desconectándola completamente del Antiguo Testamento y también desconectándola de la nación de Israel. Después de todo, la palabra iglesia nunca aparece antes del libro de Mateo. Eso es lo que dicen muchas personas. Pero en realidad, la palabra iglesia no aparece en la Biblia en absoluto. Al traducir eclesía como iglesia en español, nuestras Biblias nos han llevado a creer que la iglesia es una nueva institución fuera del judaísmo y también fuera del pueblo judío. Y acá quiero hacer un gran paréntesis, porque quiero que se pongan cómodos y que aprecien las imágenes que les voy a mostrar en pantalla, donde se muestran varios versículos del Antiguo Testamento, donde en la Septuaginta, que recordemos es la traducción griega de la Biblia hebrea, la cual data del siglo II a.C., en esa traducción griega utilizaron la palabra eclesía. Les recomiendo que tomen nota de los versos que se van a mostrar a continuación para que personalmente ustedes hagan su respectiva revisión de esta información. Vemos como primer ejemplo el uso de eclesía en el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 10. Allí en pantalla pueden observar la versión en español, la versión en hebreo y la versión en griego, utilizando la Septuaginta. Y les señalo en rojo la palabra clave y su traducción en las diferentes versiones. Acto seguido tenemos otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Y este es muy interesante porque en español se lee todas las palabras que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego,
el día de la asamblea. Y en hebreo dice Yediver Adonai imachem bahar mitoch haesh veyom hakahal. Fíjense que en el hebreo muestra que la palabra que usaron en el griego de la Septuaginta es eclesías. Es decir, si utilizamos el mismo razonamiento de los traductores del Nuevo Testamento que traducen la palabra eclesía como iglesia, el verso 9 diría de esta manera: todas las palabras que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la iglesia. Y estamos hablando de Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Otro ejemplo, muy parecido, Deuteronomio capítulo 18, verso 16, se presenta el mismo caso, donde también en la Septuaginta se tradujo la palabra kahal hebrea como eclesía en griego. Deuteronomio capítulo 31 verso 30 nos trae un ejemplo mucho más interesante, porque leemos en español: entonces Moisés pronunció a oídos de toda la congregación de Israel. Y en hebreo dice Yedaver Moshe veazne kol kehal Israel. En griego, la Septuaginta, la sección de Kehal Israel, la congregación de Israel, lo tradujo como Eclesías Israel. Entonces, utilizando el razonamiento de los traductores del Nuevo Testamento, diría el verso: entonces Moisés pronunció a oídos de toda la iglesia de Israel. Fíjense lo interesante de esto. Pero por supuesto, obviamente, no es correcto traducir como la iglesia de Israel, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Más adelante vemos otro ejemplo, ahora en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22, que dice: entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor frente a toda la congregación de Israel. Y ese en rojo en hebreo dice Kol Kehal Israel, muy parecido al verso anterior. Y la Septuaginta lo tradujo nuevamente como Eclesías Israel. Bajo la lógica de los traductores del Nuevo Testamento, este verso en español diría entonces: Salomón se puso de pie delante del altar del Señor frente a toda la iglesia de Israel. En Nehemías incluso hay otro ejemplo, dice: ahora pues, Nehemías 8:2, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la congregación del Señor. Y en hebreo dice: Veatá leene kol Israel kehal Hashem. Y acá, tal como está resaltado en rojo, la Septuaginta lo tradujo como Eclesías Kyrios. Bajo la lógica de los traductores del Nuevo Testamento, el verso de Nehemías diría: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la iglesia del Señor. Y estamos hablando de Nehemías capítulo 8, verso 2. Y por último, quise traerles también otra muestra en el libro de Salmos, capítulo 22, verso 22. Dice en español: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En hebreo dice: Asapegá shimcha lejai vetoch kahal ahal leleja. Y en griego, la palabra hebrea kahal se traduce en la Septuaginta como eclesías. Nuevamente, bajo la lógica de los traductores del Nuevo Testamento, diría el verso 22: anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y quiero dejar hasta acá los ejemplos, pero les comento que hay muchísimos más ejemplos en el Antiguo Testamento. Entonces, con esto quiero demostrar que en el Antiguo Testamento, la traducción de la Septuaginta, que
debo recalcar, es una traducción que se realizó incluso antes de la venida del Mesías. Estamos hablando del siglo II a.C. Ya la palabra eclesía se manejaba dentro del pueblo judío. Y como se dijo anteriormente, no se manejaba como algo aparte del pueblo judío, sino que correctamente eclesía significa congregación, asamblea o comunidad, y que correctamente la Septuaginta la utilizó como un equivalente de la palabra hebrea kahal, que por supuesto más adelante los traductores del Nuevo Testamento, con intención o sin intención de hacerlo, no tradujeron la palabra eclesía como comunidad, congregación o asamblea, sino que desarrollaron este nuevo ente que se llama iglesia, que con el paso del tiempo ha servido para separar a los creyentes en el Mesías del pueblo judío y del contexto judío de toda la Escritura. Y quiero hacer aquí una advertencia adicional. Con esto no estoy diciendo, o el autor de este artículo no está diciendo, que las iglesias deben desaparecer, pues nuestros hermanos cristianos tienen un papel fundamental en la anunciación del Evangelio y en la restauración de vidas en este planeta, pero que sí deben tener en cuenta que el Mesías de Israel y del mundo fue judío y es judío porque nunca dejó de serlo, y que el nacimiento de su institución, es decir, de la iglesia, tiene un contexto que no pueden dejar de lado. Tienen una estrecha relación con el pueblo de Israel y que la iglesia no reemplaza en ninguna manera al pueblo de Israel. Para finalizar, toda esta información sobre los idiomas originales implica que la iglesia del Nuevo Testamento necesita ser entendida en continuidad con el pueblo judío, no como una separación ni división. En sentido amplio, la iglesia es la nación de Israel. El Mesías reunirá a todo Israel en una asamblea, en una eclesía, si lo vemos desde el punto de vista griego. Y en el sentido estricto, la iglesia es un subconjunto de la asamblea más grande de Israel, que consiste, la iglesia, en creyentes que han identificado a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, como el Cristo, y han declarado su lealtad a Él. Hasta acá el estudio de esta semana, esperando que haya sido de bendición, que hayan tomado nota para hacer su correspondiente revisión personal, y en la descripción del video estaré dejando la fuente de este artículo. Que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendición y victoria. Recuerda dejar tu comentario. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tu comunidad. Suscríbete y dale click a la campanita, ya que próximamente estaremos subiendo más videos al canal. No me queda más que decirte Toda Shesfitan Banu. Gracias por vernos. Shalom.